Scalar Light, tratamiento remoto de sanación con energía escalar que puede sanar a distancia con la fotografía de la persona enferma. La luz escalar desfragmenta las moléculas de virus, bacterias y parásitos, logrando que la persona o mascota sane por completo. Scalar Light es efectiva en coronavirus, VIH, varicela, herpes y papiloma, entre otros, y cientos de testimonios lo comprueban. Entra ahora en la web que ves en pantalla y obtén 15 sesiones gratuitas con tan solo enviar tu fotografía. Scalar Light, energía de sanación natural al servicio de la humanidad. Obsequio por tiempo limitado. Sentir para sanar. Este programa es una presentación de CIMAX. Hoy en Sentir para Sanar vamos a hablar de un síndrome muy particular. Se llama el síndrome de Ulises. Este es el síndrome de las personas que emigran. Es el símbolo que tiene que ver con ese héroe semidios griego que lucha contra innumerables adversidades lejos de sus seres queridos. Hoy vamos a hablar de este síndrome y de cómo atravesar todas estas vicisitudes desde el coaching emocional y la biodescodificación. Yo soy Patricia Carles, esto es Sentir para Sanar y nuestro programa comienza ahora. Que íbamos a hablar del síndrome de Ulises. Me voy a poner cómoda porque como inmigrante que soy, porque vivo en Estados Unidos desde hace 11 años, pues yo soy también testimonio de este tema emocional, de lo que es emigrar, de lo que es irse a otro país, y es lo que se llama entonces como el síndrome de Ulises. Es un dolor, una resistencia crónica porque perdura en muchos meses y afecta muchas áreas del ser humano. Entonces, cuando se da esta migración, se presentan también las posibilidades de transitar los duelos entre la tierra que estás dejando y la tierra a la que estás comenzando una nueva vida. Y entonces vamos a ir a hablar de 7 duelos importantes que hay que hacer, que es el duelo de la familia, que es la familia que dejas en el otro país, el duelo de la lengua, porque muchas veces te toca ir a un país donde, por ejemplo, acá en Estados Unidos que se habla inglés, o si te toca irte a Alemania, o si te toca emigrar a un país donde tienes que aprender una lengua y tienes que hacer el duelo de esa lengua que estás dejando, ¿verdad? El duelo de la tierra, de las costumbres, el duelo de tus raíces, el duelo de, te menciono, por ejemplo, del estatus social. Muchas veces en la consulta tengo personas que comienzan a tener temas de retención de líquido, por ejemplo, porque inconscientemente están reteniendo liquidez, esa liquidez que ya no tienen y que tenían en su estatus social previo en la tierra donde vivían. También el grupo de pertenencia, a veces hay que hacer ese duelo porque de pronto eras miembro de alguna comunidad, de algún club, de alguna religión, y al momento de emigrar pues ya no la tienes. Ese es un duelo también que se presenta en este síndrome de Ulises. Y luego, por ejemplo, también el duelo de los riesgos físicos. Tanta gente que ahora está emigrando y tiene que atravesar mares y ríos para llegar a ese lugar de destino donde quiere ir. Entonces, cuando hablamos del síndrome de Ulises, que es el síndrome del inmigrante, asumimos entonces que esto genera una cantidad de alteración en nuestro cuerpo físico, producto de nuestras alteraciones emocionales. Y a nivel del coaching holístico y de la biodescodificación, por ejemplo, tengo una consultante que se presentó con poliquistes en los riñones, y trabajando en los protocolos emocionales de la biodescodificación llegamos a un programante, y este programante era el momento en el que ella estaba en una balsa, ¿verdad?
atravesando desde Cuba hacia Estados Unidos, y hubo un momento en el que ella sintió que dejaba todo, que dejaba a sus abuelos, dejaba a su madre, dejaba a su hermana, dejaba sus referentes, porque es que hay precisamente una pérdida de referentes muy importantes, y esta pérdida de referentes tiende a manifestarse con afecciones en los riñones. En este caso era poliquistes en los riñones, y claro, en ese momento, que además tiene que ver con el agua, porque los líquidos también se representan simbólicamente en el riñón, pues allí encontramos el programante de esta enfermedad. De manera tal que emigrar muchas veces, cuando no podemos gestionar de una manera en armonía y viviendo los duelos como hay que vivirlos, como un proceso en el que hay que transitar la emoción, hay que aceptar el desapego, hay que vivirlo de una manera, aceptar el entusiasmo por lo incierto, por lo desconocido, atreverte a decir, ¿sabes qué? A partir de ahora voy a vivir en el minuto cero, en el tiempo cero, voy a comenzar algo nuevo, y tengo los recursos y tengo la capacidad del universo y de mi propio ser y existencia para lograrlo, para lograr todo lo que me proponga. Entonces eso es algo que hay que trabajarlo emocionalmente, porque el inconsciente nos hace el truco, nos hace ese juego del miedo, que también tiene que ver mucho con los riñones. Entonces, cuando encontramos este programa que tiene que ver con esa pérdida de referentes, al final siempre vamos a ir a la infancia. Entonces, ¿qué quiero decir yo con que vamos a ir a la infancia? Quiere decir que hay programas en la infancia que pueden activarse en el momento de la migración. Hay programas transgeneracionales de vivencias que tuvieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Hay dolores, resentires que están allí, que pueden activarse en el momento de una migración, y es a lo que llegamos a través de la biodescodificación. No es quedarnos en ese transitar que estás viviendo ahora o que viviste hace 3, 4, 5 o 6 años. Es en lo que tiene que ver con tu infancia y qué representa esta pérdida de referentes, qué representa esta pérdida de territorio. Una pérdida de territorio, por ejemplo, puede traer una depresión profunda. O sea, puede que la persona ya no se sienta animada a hacer cosas, a tener creatividad. De hecho, muchas de las personas que se han enfermado con el virus que ha estado ahora con la pandemia, mucho tiene que ver con una pérdida de territorio previa a ese momento de la enfermedad, porque la pérdida de territorio te puede dar una cierta depresión, y esto puede también afectar otros comportamientos, otras actividades de tu vida profesional, familiar, espiritual. Entonces, bueno, este es el síndrome de Ulises. Estos son situaciones que experimentas no solamente a nivel de la psique, a nivel emocional, sino también a nivel físico. Como te dije, puede transformarse en síntomas en los riñones. A mí particularmente, cuando apenas tenía 1 año o 2 de estar viviendo acá en los Estados Unidos, me dio pielonefritis y tuve que ir de emergencia al hospital. Para ese entonces no conocía ni los temas de la biodescodificación ni nada de esto, y entiendo ahora que a mí lo que me dio fue, yo entré en pánico porque me sentí perdida, sentí que había perdido mis referentes. En aquella oportunidad mi marido y yo, mi familia, dejamos nuestra casa, nuestras empresas, los carros, las máquinas, todo, y además de eso se hizo la venta de las propiedades y ese dinero nunca llegó, hubo una estafa. Es decir, nos tocó realmente comenzar de cero, y yo recuerdo que yo estuve muy mal de los riñones. Entonces, si este es tu caso, si sientes que tienes afecciones y que han sido después de un proceso migratorio, date el permiso de buscar ayuda emocional, porque esto se puede corregir. Podemos ir al programante y podemos trabajarlo, porque al final lo que tienes es una emoción reprimida. ¿Sabes qué pasa? Que las personas que migran se sienten en el deber, en la responsabilidad de guapear, de ser el héroe, de ser Ulises. Por eso se llama el síndrome de Ulises, porque yo tengo que ser la semidiosa o el semidios, y yo puedo con esto y yo lo puedo enfrentar y vamos para adelante.
y muchas veces eso hace que la emoción verdadera de sentirte en algún momento frustrado o de no hacer el duelo correspondiente hace que eso se quede allí encapsulado en la memoria celular y con el tiempo trae enfermedades y depresión o algunas otras afecciones tanto a nivel mental como a nivel físico. Así que, bueno, estamos hablando hoy de esto del síndrome de Ulises. Espero que esta información te haya servido de algo, te haya hecho clic en algún momento, porque muchos de los que estamos aquí viendo este programa, haciendo el programa, el director, el productor y todas las personas involucradas, en este caso al menos todos somos inmigrantes y en alguna oportunidad hemos pasado por esas vicisitudes innumerables lejos de nuestros seres queridos. Bueno, ahora en esta segunda parte que viene de Sentir para Sanar, vamos a entrevistar a un doctor desde México que trabaja con el tema de las microdosis y donde también podemos encontrar solución a muchas enfermedades, depresiones, así que quédate allí con nosotros, que ya viene con nosotros el doctor Josafat de la Rosa. Sentir para sanar. Quiero hablarte de CIMAX. CIMAX es el antioxidante más poderoso del mercado, es 100% natural, a base de cúrcuma, a base de semillas de uva, de romero y de hojas de olivo. Les recomiendo CIMAX. Si quieren tener un descuento en la compra de estos productos, entren a la página de paleolf.com y escriban el código SANAR y así pueden obtener un descuento en estos productos que son excelentes para desinflamar y también para tener antioxidantes para los radicales libres. CIMAX. Sentir para sanar. Seguimos acá de vuelta en Sentir para Sanar y les dije que hoy teníamos un invitado también muy especial, como todos los invitados de Sentir para Sanar, vinculados siempre con la medicina alternativa, con la ciencia, con la espiritualidad y con toda esa información que me encanta llevarte porque es parte de mi esencia misma, la esencia de una mujer medicina que está aquí a tu servicio. Así que hoy vamos a tener ahorita en nuestro programa al doctor Josafat de la Rosa. El doctor Josafat de la Rosa trabaja, es psicólogo clínico, homeopático y también es miembro director de la Asociación Internacional de Medicina Alternativa Ancestral. Bienvenido, doctor Josafat. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. Sí, claro que sí, le escucho y muchas gracias por hacerme tu invitación. Es para mí un honor estar contigo, en tu presencia y poder compartir lo que la vida nos ha regalado y ser una voz para muchos que necesitan y el conocimiento regalarlo y compartirlo, porque así es, vamos de paso y un conocimiento que no se comparte queda estéril. Entonces quiero que el conocimiento, lo que la vida y otras personas me han regalado, se siga sembrando para que haya vida y haya bienestar. Amén, amén, que así sea. Doctor de la Rosa, la especialidad que me atrajo la atención para este programa es el área de microdosis. Se habla mucho de microdosis en los últimos tiempos. Hay microdosis de hongos, microdosis de órganos, hay microdosis de plantas, de flores. En este caso me gustaría que habláramos específicamente de las plantas. ¿Cómo nos puede explicar para la audiencia lo que significa la microdosis en el campo de las plantas? La microdosis es una técnica creada por el doctor Eugenio Martínez Bravo, oriundo del estado de Zacatecas. Él hizo su servicio social en San Luis Potosí, en una comunidad que se llama Río Verde, en un municipio que se llama Río Verde. Y él al verse en la necesidad de las de ayudar a las personas, al ver el dolor de las personas, empezó a hacer un experimento. Según los estudios o según la historia, nos marca que el doctor Eugenio Martínez Bravo fue solicitado por la presidencia municipal porque tenía unos reos, había unos presos allí en la presidencia y no podían dormir, tenían dificultad para dormir.
y ya tenían varios días y estaban muy irritables. Y entonces le hablan al doctor Eugenio, y él siendo un médico haciendo servicio social ahí, y al ver que tenía muy poco medicamento para generar el sueño, supongo que eran algunos de los diazepanes, y entonces él lo que dice, ¿cómo le voy a hacer? Pues son muchos los enfermos y poco el medicamento. Entonces se le vino a la mente de que lo pudiera hacer rendir con alcohol y agua, y entonces les puso gotas sublinguales a los pacientes, y resulta que el resultado fue maravilloso, se pudieron dormir a gusto. Después ya él empieza a hacer algunos ensayos clínicos con algunos testículos de burro, para la cuestión de la impotencia sexual, medicamentos con órganos. Hizo todo un estudio clínico y varios ensayos con las plantas. Y entonces ahí es como nace la microdosis ante la necesidad de medicina y la demanda de enfermos. Entonces la microdosis es una técnica tan noble y sobre todo que nos ayuda a cuidar nuestra casa común, que es el medio ambiente, porque se usan dosis a 1500 dosis menores a las que se usan con la medicina tradicional, la medicina ortodoxa o medicina como conocemos, la homeopática. Pero esta técnica es muy noble, ayuda a cuidar el medio ambiente y se puede hacer de órganos, de minerales, de plantas, de algunos medicamentos de patente, también se puede hacer la microdosis. Y es una técnica muy sencilla y sobre todo que en la gente del campo les ayuda mucho porque allá hay mucha necesidad, no hay médicos, no hay medicamento, y entonces se promueven los equipos de salud comunitaria y ellos son los que hacen aplican esta técnica con nuestra gente. Qué noble labor, doctor. Me encanta porque además es trabajar con la naturaleza, es tomar eso que la madre naturaleza nos proporciona para existir y para existir de una manera saludable. Mi pregunta, al principio del programa hablaba del síndrome de Ulises, que es el síndrome del inmigrante, y muchos de los inmigrantes padecen de depresión cuando están atravesando de todos estos procesos. En el caso de la microdosis, digamos que qué planta o la microdosis de cuál planta usted recomendaría en el caso de las personas que tienen depresión. Mira, si es en el caso de una medicina alópata o hasta de control psiquiátrico, el diazepam, por ejemplo, si esos trastornos que se presentan o esos síndromes del migrante, viene cargado el paciente con mucho estrés, con mucho cansancio, trastornos del sueño como pesadillas, terrores nocturnos, porque no les va nada bien, es subirse a la bestia, es decir, al tren, ir con miedo. Entonces hay un medicamento, es Aconitum napellus, que es un medicamento homeopático, les puede ayudar. Voy a dar una generalidad. Homeopatía sería Aconitum napellus, que es para el susto, y para que descanse a gusto y duerma y no haya esos terrores nocturnos o esas pesadillas, se utiliza el Stramonium. El Stramonium es el nombre científico, acá en el nombre vulgar se le conoce como hierba del diablo a esa planta. Entonces se toma en microdosis, hay que cuidar mucho, el Stramonium es una planta tóxica, entonces se ponen unas dos o tres gotitas de tintura madre de Stramonium en 30 mililitros de vehículo. El vehículo está compuesto por 2 partes de agua y una de alcohol. Entonces 30 mililitros, le ponen 3 gotitas de Stramonium de tintura madre, se ponen en la lengua y le ayuda para los terrores nocturnos, para que descanse a gusto. Y el Aconitum es para el susto, para trastornos ocasionados por susto, que ya mero se les iba el tren y los machucaba, que se cayeron, etcétera, etcétera. También hay otro medicamento que se hace de la microdosis, es el Williamsi, es el nombre científico. El nombre vulgar es el peyote o el venado azul, que también se le conoce como el venado azul. Y con eso ayuda a relajar, a sentirse tranquilos, para que puedan seguir su camino con tranquilidad. Mantenerse en serenidad es mantenerse
equilibrados, no para que se arriesguen más o para disminuir los riesgos, sino para enfrentarlos de una manera tranquila. Y si se había de aventar del tren, pues que mida el terreno, que tenga más bien en los puntos donde se va a bajar, que tenga cálculo, porque cuando vienen ya trastornados les da discalculia, se avientan pensando que iban al zacate y se aventaron a un hoyo. Entonces es importante mantenerse equilibrados en el sistema nervioso, y con eso, con el Williamsy, que es el peyote, en gotitas, también 5 gotas de tintura madre en 30 mililitros de vehículo, y tomarse 3 gotitas cada 3 horas les favorece de maravilla. De hecho, aquí cuando pasan los migrantes les ofrecemos esos medicamentos para que se los lleven para el camino, porque pues es muy necesario para nuestros hermanos latinos que pasan por aquí pensando en el sueño americano. Qué bonita labor esa que está haciendo, doctor. La verdad es que hay tantas medicinas naturales que están al servicio de la humanidad y que la mayoría de nosotros no conocemos. Pero yendo más allá, digamos que en términos más del día a día, una persona que de pronto siente que pierde la concentración, que es algo que se da mucho en los estudiantes y a veces en personas que de pronto sienten como la motivación para concentrarse en lo que están haciendo, ¿qué tipo de planta o qué tipo de microdosis recomendaría y cómo, y si es posible prepararla en casa, o esto tiene que ser preparado por personas como usted, que tiene, digamos, que los conocimientos y la formación para esto, o cualquiera en casa puede de pronto, conociendo las virtudes de una planta determinada, preparar su propia microdosis para alguna situación así, digamos, leve que puede estar atravesando? Mira, una de las cosas bien importantes que tenemos que tomar en cuenta, yo les digo a la gente de la montaña, a la gente de los diferentes contextos, yo les digo, dejen que la naturaleza hable. Yo voy a la sierra y veo mucho Artemisa ludovinciana, o veo mucha hierba del golpe, salvia real, y les digo, oigan, aquí hay mucha gente que padece la experiencia de la alta presión, ¿verdad? ¿Por qué dice, doctor? Mira, aquí hay mucha salvia real, o mira, aquí hay muchos problemas de vías respiratorias, por eso aquí hay mucho poleo. Entonces, la misma naturaleza, ahí está el medicamento. El chiste es conocerlo y escuchar. Nuestras personas adultas, nuestros ancianos, nada más que acá en México la palabra anciano o viejo se toma así como algo ya la basura, ya acabó, pero para mí, las personas adultas, los ancianitos, son cartas vivas que nos pueden dar razón de qué plantas ellos usaban para diferentes enfermedades, pulmonía, bronconeumonía, problemas del cerebro, etcétera, etcétera. Y lo único que tenemos que hacer es esas plantas trasladarlas a través de la técnica de la microdosis. Ejemplo, si tenemos problemas biorrespiratorios, hay una planta que se llama Vaporú y una planta que se llama Poleo. Nuestros antepasados se curaban con tecitos y con hacerse saumerios y hacer inhalaciones. Entonces, pues tenías que cortar toda la planta. Y ahora, ¿qué crees? Con la técnica de la microdosis, nada más se corta unos pedacitos de planta, se pone a macerar por 40 días. Ahí tenemos la tintura madre de poleo, la tintura madre de hierba del golpe, tintura madre de vaporú. Entonces ya les preparas las gotitas y te fijas, con una plantita se puede curar mucha gente. Y ya no es cortar toda la planta, y con una planta nada más se curaba una persona, o con 2 plantas. Entonces cuidamos el medio ambiente, se cura la gente, y estos métodos son menos agresivos. Me decías tú, de manera especial para los estudiantes, es algo que vemos, ahorita tienen mucho estrés por la cuestión de que están en casa, encerrados, hay muchos niveles de estrés. Hay un síndrome que se llama síndrome de burnout, o aquí lo conocemos síndrome del quemado. ¿Qué crees que hay una plantita? ¿Síndrome de qué, perdón? ¿Cómo síndrome se llama del quemado. Síndrome del quemado. Quemado. Entonces, quemado, sí. O sea, quemado, se quema del quemado, ok. Quemado. Entonces, ya no quieren estudiar, ya están llenos, ya.
maestro, no podemos, ya. Entonces hay que darles, hay un medicamento homeopático que se llama Gelsemium, pero también que si batallan para retener la información, hay una microdosis bien buena que es de cerebro de golondrina. El cerebro de la golondrina ayuda mucho a retener la información en los muchachos que tienen dificultad que están saturados por el estudio, la manera pero doctor, ya va, el cerebro de la golondrina, ¿es el cerebro de la golondrina? Pues una planta que se llama cerebro de golondrina. No, la palomita, el ave de la golondrina. Ajá, pero no vamos a despalomar a la pobre palomita para sacar el cerebro. Cuéntenos cómo es eso. Sí, mira, aquí en nuestro país vienen las golondrinas y en tiempo de invierno se van. Y la golondrina que hizo su nido en la pared, pues ahí lo deja y se va. ¿Y qué crees? Que regresa hasta el siguiente año. Y esa golondrina, cuando llega directamente al nido que le tocó, que ella hizo. Ahí llega. Nosotros hicimos un estudio en los nidos. En la noche agarramos las golondrinas y le pusimos una mancuernilla aquí, un cinchito con un numerito. Y estuvimos muy pendientes de ello. ¿Y qué crees? Que al año que regresó, vimos que llegó y en la noche fuimos a agarrarla. ¿Y qué crees? Era el mismo número que tenía con el registro que teníamos del nido. Entonces, eso nos habló que efectivamente la golondrina tiene una memoria a largo plazo. Y entonces dijimos, si ella tiene, imagínate cómo puede ser el efecto en nosotros los humanos. Y empezamos a hacer ensayos clínicos y pues sí resultó. ¡Wow! Esto es increíble. Y entonces, por ejemplo, eso hay una manera específica de preparar las microdosis para las personas que, por ejemplo, quieran con plantitas más, bueno, porque ya aquí estamos hablando de la parte animal, pero en el tema de las plantas, ¿cómo una persona puede preparar sus propias microdosis, doctor? Sí, mira, la técnica es muy sencilla. Muy sencilla. Lo más complejo es conocer si la planta es universal, si la planta es tóxica, si del animal que se va a utilizar, que el animal esté sano. Pero la técnica para hacer la microdosis es muy sencilla. Mira, para hacer la tintura madre, en la técnica de la microdosis, basta con preparar 2 partes de alcohol del 96 y un tercio de agua bidestilada. Se mezcla y ya cuando tienes esas 2 partes de alcohol y esa otra parte de agua bidestilada, ese recibe el nombre de base. Entonces tú en un frasco metes la planta, buscas que la planta esté sana, la acomodas en un frasco que no esté apretada, que esté muy, muy relajadita la planta, llenas de ese líquido que se llama base, cierras tu frasco. Si es de color ámbar no hay problema, si es de transparente lo enredas con un periódico, lo dejas allí en un lugar oscuro por 40 días. Ahí lo vas a dejar. Bueno, a los 20 días vas y le das una visitadita, le mueves, si le falta tantita base, lo vuelves a rellenar, vuelves a cerrar y allí lo dejas y a los 40 días vas, cuelas el líquido y ese líquido ya no se llama base, ese líquido ya se llama tintura madre de la planta que hayas puesto. Y ya tienes ahí tu tintura madre y ya de ahí empiezas a hacer tus microdosis en vehículo. Y el vehículo, no se olvide que el vehículo es 2 partes de agua y 1 de alcohol. Y de ahí ya pongo mi goterito de 30 mililitros o de 20 mililitros y le pongo sus gotitas de tintura madre de la planta que preparé y me las pongo de manera sublingual, o si son muy fuertes, en medio vasito de agua pongo las gotitas y me las tomo. Y de esa manera, o de manera local, cuando es un piquete de un almosco, pues se pone ahí de manera local y también funciona, o en pomadas. Qué maravilla, doctor, qué maravilla todo este conocimiento, gracias de verdad por compartirlo con nosotros. Tengo una inquietud, cuando yo era chiquita, que uno se enfermaba, a mí me daba asma y catarro, bronquita y todas esas cosas, mi mamá me ponía Big Vaporú. ¿Ese Vaporú acaso tiene el origen que usted comenta de la planta Porú que comentaba ahora para las afecciones respiratorias? Tiene una parte, tiene una partecita, mira, pero ya tiene conservador químico.
trae es aceite de eucalipto, de vaporú, alcanfor, conservador químico. Y la planta totalmente de vaporú la tenemos en el campo. Aquí en el pueblo se están las plantas ahí. El vaporú es muy, muy generoso. Pones un pedacito, lo rompes y nada más lo entierras ahí una maceta y empieza a crecer. Ese vaporú, pues es el auténtico. El que se vende en farmacia, pues sí trae algunas parte de esencia de eucalipto, de la hierba del vaporú, de alcanfor, y ya es una mezcla y un conservador químico que trae ahí. Y si lo hacemos de manera natural, bueno, pues no hay ningún problema. Pero pues, sí, de que es bueno, es muy bueno. Qué maravilla este despertar de conciencia hacia las plantas, hacia la madre tierra, tomar esa información y saber que además estamos haciendo una contribución hacia la ecología del planeta, porque como usted dice, no se está tomando la planta completa, sino una hojita, un pedacito, y de allí se expande digamos que esa información que tiene la planta. Y me imagino que este es más o menos el mismo principio de las células madres y de la placenta, en el caso de la madre, que ahora se guardan estas células y hasta la placenta para casos futuros, en caso de que la persona se enferme o algo así. Es más o menos el mismo principio, doctor. Sí, el mismo principio, aunque la preparación ya de los órganos, llámese de placenta, de testículo, de hipófisis, de riñón, lleva un procesito acá en nosotros, como lo preparamos, sí está un poquito más complejo, pero lleva los mismos principios activos ya cuando uno se los está tomando. Y son muy, muy nobles, y sobre todo que hemos visto resultados impresionantes en nuestra gente, que ya estaban algunos con enfermedades terminales, y cómo se recuperan o su calidad de vida es mucho mejor. Entonces sí se utilizan gran parte, no se diga la hipófisis, cuando hay descompensación de la prolactina, cuando hay la cuestión de toda la menopausia, todos los síntomas que presentan, con una microdosis de placenta, y mira, la gente anda muy contenta. Las mujeres. Qué maravilla, pero entonces la placenta habría que conservarla, ¿no? Es decir, hay como bancos de placenta, porque si no, de otra manera, pues se pierde, ¿cierto? Sí, mira, es importante conservar todo esto. A mí, como también conozco la homeopatía, yo les invito a aquellas personas que usan la técnica de la microdosis también a aprender homeopatía, porque la homeopatía tiene principios bioenergéticos. Entonces, si nosotros una placenta la trasladamos a medicamento homeopático, vas a tener homeopatía para la eternidad. Y la microdosis no, habría que estarla preparando y cuidar, o sea, ver que una señora de la montaña no tome medicamentos, se conserve, se cuide, y cuidar la placenta para el momento que dé a luz, tomar la placenta, prepararla y tener nuestra tintura madre de placenta. Pero si incluimos en la homeopatía, pudiéramos hacer homeopatía de placenta, y ese medicamento queda para la eternidad. Qué maravilla todo esto que comenta, doctor. Les recuerdo que estamos hablando con el doctor Josafat de la Rosa desde México. Trabaja con medicina ancestral, medicina alternativa, homeopática, microdosis. Y hablando de estas microdosis, doctor, ¿cuál es su experiencia o su opinión al respecto de las microdosis de hongos? Mira, yo lo que puedo compartir y decir, los hongos tienen sus propiedades, y habrá que ver los hongos qué propiedades tienen, porque hay varias clasificación. Entonces hay hongos para unas enfermedades, para otras, y habrá hongos que son tóxicos, y también habrá que cuidarlos para ver cuáles hacer algunos ensayos clínicos y ver qué puede surgir de ahí. Toda la medicina, tanto la homeopatía, la alopatía, todas las medicinas que tenemos, empezaron con ensayo y error. Entonces, hasta que se llegó a tener más claridad en estos procesos. De los hongos, hay hongos que a mí me llegaron a compartir y los preparé, por ejemplo, para relajarse, y han funcionado bien. No me he metido más a estudiar, por lo que no puedo compartir tanto, ahondar en el tema,
porque me hace falta conocer la clasificación y para qué los utilizan. Y si en la sierra, se da mucho en Michoacán, que la gente los utiliza ya, entonces esos hongos trasladados a microdosis serían la maravilla, porque se venden hasta en tiendas naturistas, son muy caros y nuestra gente no alcanza a comprar esos medicamentos naturistas. Hay veces que el medicamento natural sale hasta más caro y entonces ayudándole a la gente a prepararlo con la microdosis funciona. Y sí hay algunos de los hongos que favorecen mucho para el descanso, la relajación, para el cáncer. Entonces, sí sería bueno y espero en un tiempo no muy lejano hacer un estudio sobre los hongos y ver su clasificación y su posología. Excelente, doctor. Bueno, por acá lo esperamos en Miami. Cuando venga me va a dar mucho gusto conocerlo. Igual siempre estoy viajando a México. Me encantará acercarme y conocer parte de sus seminarios. Sé que dicta muchos talleres, que está muy abierto a entregar su sabiduría y su información para todas estas personas que quieren formarse en el mundo de las plantas, de la microdosis. Les recuerdo que el doctor es miembro de la Asociación Internacional de Medicina Ancestral y sé que además esta medicina está siendo un poco perseguida en este instante en México con el tema de las certificaciones y que quieren de pronto como prohibir que esa medicina ancestral sea compartida. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, pues ya para cerrar este segmento, este espacio de hoy, doctor? Patricia, mira, yo invito a mis hermanos mexicanos y a mis hermanos de todo el mundo que hacen algo por la humanidad, que cuando nosotros lo hacemos con recta intención, pensando en el otro, sabiendo que gracias al otro me puedo explicar yo, dar la muerte, o pasar por la muerte, es un regalo para la humanidad, saber que hice algo. Si muchos se mueren por la delincuencia, muchos se mueren porque andan en la drogadicción, se mueren porque andan en una balacera, yo moriría feliz si esto me tocara por darle a mi pueblo y a mi gente, a mis hermanos en la especie, lo que la vida me ha enseñado. Persecuciones siempre vamos a tener, siempre y cuando pisemos los callos de los intereses transnacionales, los intereses económicos y políticos y que no estén afines a su pensar, pues va a haber desacuerdo, pero no podemos ver el clamor de nuestro pueblo que se está muriendo y no hacer nada por miedo. Entonces, lo primero que hacer es vencer el miedo y decir, tómate esto y te sirve. Y si por eso que yo receté tengo que ir a la cárcel, con gusto voy a la cárcel y saber que ahí está en la cárcel un hombre que hizo un bien afuera y que está castigado en una celda. Para mí sería también un honor, pero vivir con miedo no es bueno. Entonces, tenemos que buscar las estrategias a las escondidas, en la noche le llevas el té, siempre que se hace el bien, siempre que hay un cómo, más bien siempre que hay un por qué, habrá un cómo para poderlo realizar. Y eso, pues hay que ser optimista siempre. Así es, doctor, y desde aquí yo le deseo mucha larga vida y un panorama espectacular, abundante y lleno de salud y de mucha aprobación también de toda su comunidad, de toda su gente, todos los que lo estamos escuchando, porque de verdad que estamos en tiempos de cambios. Esta era nos exige tener una conciencia más expandida acerca de quiénes somos, de nuestra capacidad de sanarnos, de todo lo que nos ofrece la naturaleza maravillosa, la madre tierra. Y pues este es su programa, esta es su casa. Gracias por aceptar la invitación a la entrevista y compartir su sabiduría y su conocimiento. Así que muchísimas gracias, doctor Josafat. Muchas gracias, Pati, para ti y para toda tu equipo, toda tu gente que está contigo. Un abrazo fraterno desde México, los mejores deseos, y desde cualquier ángulo de la tierra todos somos uno. Así es que muchas gracias por aceptarme y por compartir lo que humildemente la naturaleza me ha enseñado y los demás me han compartido. Un abrazo para todos. Ajo, doctor, que así sea.
Y bueno, así es, este programa también a veces entra en controversia porque puede que las opiniones que se emitan acá no estén de acuerdo con muchos de los que la ven. A veces la industria farmacéutica podría no estar de acuerdo con algunas de estas metodologías que tienen que ver con la naturaleza y con la esencia de la Madre Tierra para sanarnos. Pero aquí estamos cambiando el mundo, siendo agentes de transformación. Yo te doy las gracias por haber estado en el programa conmigo el día de hoy. Espero que esta información te sea útil. Recuerda darle like y seguirnos en el canal de YouTube y también a la campanita para ayudarnos a fomentar y a motivar seguir realizando más programas como este. Yo soy Patricia Carles. Esto es Sentir para Sanar y será hasta una próxima oportunidad. Namaste. Sentir para sanar. Quiero hablarte de CIMAX. CIMAX es el antioxidante más poderoso del mercado, es 100% natural, a base de cúrcuma, a base de semillas de uva, de romero y de hojas de olivo. Les recomiendo CIMAX. Si quieren tener un descuento en la compra de estos productos, entren a la página de paleolf.com y escriban el código SANAR y así pueden obtener un descuento en estos productos que son excelentes para desinflamar y también para tener antioxidantes para los radicales libres. CIMAX. Scalar Light, tratamiento remoto de sanación con energía escalar que puede sanar a distancia con la fotografía de la persona enferma. La luz escalar desfragmenta las moléculas de virus, bacterias y parásitos, logrando que la persona o mascota sane por completo. Scalar Light es efectiva en coronavirus, VIH, varicela, herpes y papiloma, entre otros, y cientos de testimonios lo comprueban. Entra ahora en la web que ves en pantalla y obtén 15 sesiones gratuitas con tan solo enviar tu fotografía. Scalar Light, energía de sanación natural al servicio de la humanidad. Obsequio por tiempo limitado. Un libro más allá de la espiritualidad. Una conexión con la divinidad llena de rituales, romance, erotismo y trascendencia. Ana, apasionada, espiritual, Ana emprende su camino por los senderos de la luz hasta que conoce a Anthony y en su obsesión por salvarlo de la oscuridad la arrastra hacia mundos perversos que distorsionan su misión de vida: traer la luz del océano a la tierra. Pero Ana descubre que no está sola. Una legión de diosas la colapan, la colapan, la colapan. Disponible en Amazon.